buenos días, bienvenidas y bienvenidos al primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes, convocado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, Asociación Civil. El día de hoy tenemos la muy grata presencia de la doctora Saraí García Carvajal, quien nos acompaña desde León, Guanajuato, y nos va a ofrecer un panorama para quienes estén interesados en estudiar o en dedicarse a la química, un panorama acerca de las cosas maravillosas que pueden encontrar al dedicarse a esta área del conocimiento. Eh, Muy buenos días, Araí. De verdad, te agradecemos mucho que hayas aceptado darnos esta entrevista de divulgación y que compartas con nosotros tus trabajos, un poco tu trabajo y la manera en que lo has realizado. Nos gustaría si nos puedes contar un poco acerca de ti, qué estudiaste y a qué te dedicas. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes, como lo comentas, compartiendo un poco acerca de lo que hago. Y bueno, sí les platico brevemente quién soy y de dónde vengo. Bueno, yo soy Saray García Carvajal, como ya lo mencionaste. Yo estudié ingeniería química en la universidad, en la UAM, y en los comienzos de mi carrera como química, pues me atrajeron mucho los polímeros, y es por ello que decidí hacer una tesis, mi tesis de licenciatura, que justamente trataba de la síntesis de un polímero semiconductor. Y bueno, posteriormente estudié la maestría y el doctorado en el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, en la UAM también, y obtuve el grado de doctora en Ciencias e Ingeniería. Posteriormente me vine aquí a León a hacer una estancia de postdoctorado, primero por DEGAPA y luego con ACID. Y bueno, actualmente soy profesora titular de carrera aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. Es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias. El gusto es todo nuestro, Saraí. Es un recorrido interesante y sorprendente. Eres una mujer científica muy joven y seguramente habrá entre nuestro público, las personas que nos acompañan, quien conforme avanza esta entrevista, se quedará sorprendido y sorprendida de todo lo que has hecho. Primero, me gustaría preguntarte, claro, esta fue parte de tu tesis desde la licenciatura, trabajar con polímeros, eh, pero nos gustaría saber, porque estamos tratando de conocer personas que se dedican a las ciencias y las artes, nos gustaría saber por qué sentiste que era relevante dedicarte a este tema de estudio. Sí, bueno, la verdad es que al comienzo sí comencé con polímeros semiconductores, posteriormente nanomateriales, en la maestría, y me fui dando cuenta que justamente este tipo de materiales se pueden aplicar en muchas áreas. Y de ahí que actualmente mi línea de investigación se encuentra en dos grandes campos. Uno como tal es justamente el desarrollo de estos nanomateriales para celdas solares o dispositivos fotovoltaicos. También he trabajado con ventanas inteligentes. Y por el otro lado, estos materiales se pueden utilizar como biomateriales dentales, porque la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, pues es una escuela de áreas de la salud, y es mi participación que tengo aquí en la escuela. Y bueno, considero que la ciencia de los materiales es sumamente relevante porque está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria, y así como lo mencionaba, desde algún material que podemos tener en la boca, o básicamente todo lo que utilizamos, la ropa que traemos puesta, etcétera, y muchas veces no estamos conscientes de ello.
Hoy enfrentamos enormes necesidades en cuanto al desarrollo de los materiales con mejores propiedades. eh, Materiales quizás más resistentes, más ligeros, con mayor durabilidad, con propiedades antimicrobianas, con mejor conducción eléctrica u óptica y que además sean amigables con el medio ambiente. Esto sería pues el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces la ciencia de los materiales permite justamente entender cómo se puede modificar la composición y la estructura de un material para mejorar su desempeño y adaptarlo a una aplicación específica. Y todo esto tiene como objetivo final generar un beneficio para la población, ya sea a través de mejores dispositivos médicos, tecnologías de energía renovable. Bueno, ahí lo hablo en mi caso, ¿verdad? Eh, y bueno, por eso creo que estudiar y desarrollar nuevos materiales no solo es importante, sino necesario para poder atender muchos de los retos actuales. Tienes toda la razón, sobre todo ahorita que comentabas que la ENES León está dedicada a las ciencias médicas y de la salud, pues pensaba en todos estos componentes de los equipos, incluso médicos, que acabaron generando problemas. Y eso nos lleva a pensar que la ciencia a la que tú te dedicas es algo que está en constante movimiento y este material que tú describías que tenga todas esas cualidades, pues sería un material perfecto. Eh, y que en realidad es un trabajo constante y probablemente que no tenga fin. En ese sentido, a muchos de nosotras y nosotras nos ha pasado que tenemos alguna experiencia personal o un momento en el que decimos, sí, yo quiero dedicarme a eso. Para ti, ¿cuál fue ese momento o esos momentos, si son varios? Sí, pues te cuento. La verdad es que yo ingresé a la Facultad de Ingenierías pensando en una ingeniería química al comienzo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que durante este primer tronco común que tomamos todos los ingenieros, pues obviamente la materia de química pues estaba presente. Y pues esta pasión se remonta justamente a esta formación como ingeniera química. Desde en aquellos semestres recuerdo que me llamaba la atención entender cómo la química podía transformar la materia y darle nuevas funciones. Sin embargo, recuerdo ese momento específico fue cuando tenía un profesor que justo nos daba la oportunidad de proponer nuestros propios experimentos. Obviamente, antes de dejarnos proponerlos, sí, pues teníamos que demostrarle que ya habíamos dominado el manejo básico de sustancias, materiales y el equipo de laboratorio. Y bueno, la verdad es que esa forma de enseñanza, de dejarnos a nosotros pensar en qué queríamos obtener o qué queríamos hacer mediante un experimento, creo que fue muy creativo y eso fue lo que yo creo que a mí me marcó y me hizo decir yo quiero estudiar esto. En aquellos momentos, pues trabajaba con temas de química básica, a lo mejor ácidos, bases y, vamos, prácticas un tanto sencillas. Y bueno, sin embargo, el profesor nos dejaba ya al último crear, incluso hacer pequeñas reacciones ya de nanomateriales. Entonces eso era súper atractivo para mí. Entonces me llamaba muchísima la atención. Y pues posteriormente a esto, la doctora María Elena Nicho Díaz, quien es investigadora del Centro de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y fue mi directora de tesis, pues también jugó un papel muy importante como tutora de mi proyecto y pues quien fundó toda esta pasión, yo creo que se escondía en mí, ¿no? Que muy buena asesora y bueno, con ella trabajé en ventanas inteligentes y las celdas solares y también con ella comencé con esto de los nanomateriales. Y bueno, pues todo este camino siempre ha estado guiado por la química y la ciencia de los materiales. Es el área que yo siempre he estado pues trabajando. Qué satisfactorio debe de ser para tus profesores cuando escuchen esto. Eh,
porque es algo muy importante para todos y todas quienes nos formamos en las ciencias, independientemente de nuestra área. Es algo muy importante tener unos profesores que nos alienten y que alimenten la curiosidad que sentimos en nuestros corazones por el mundo, ya sea que se trate de un laboratorio o de literatura o de música, pero que nos ayuden a asombrarnos. Y pues nuestro reconocimiento para quienes fueron tus profesores, porque te han traído hasta este camino. Y en este camino, lo que nos preguntamos cuando pensamos en personas que se dedican a la ciencia es cómo ha influido esta pasión, porque es una pasión, lo que se siente como para dedicarle tantas horas de tu vida. ¿Cómo ha influido en tu vida personal y profesional? Pues en mi caso, esta pasión ha influido de manera muy profunda. En lo personal, considero que dedicarme a la investigación, pues implica estar constantemente pensando en cómo resolver los problemas actuales, cómo diseñar un nuevo material, cómo sintetizarlo y, en otras palabras, cómo llevar una idea de algo que tenemos como algo conceptual en algo tangible. Muchas veces después de salir del laboratorio, pues ¿cómo decirlo? Es innato seguir pensando en nuevas ideas, en nuevas ideas de cómo solucionar un problema. A lo mejor en ese día tuvimos un experimento fallido y empezar a pensar qué fue lo que pasó, por qué sucedió. Muchas veces la investigación, pues sí, no termina cuando se apagan las luces del laboratorio y nos vamos a casa. Creo que cuando a alguien realmente le apasiona su trabajo, pues resulta emocionante observar una nueva reacción, tener un nuevo material en las manos y comenzar a evaluarlo, justamente ver ya tangible, verlo tangible y ver cómo interactúan a lo mejor los microorganismos sobre él, o ver si absorbe más luz solar, ver si obtenemos mejor eficiencia en una celda o no. O a lo mejor hacer un material composito, es decir, con otros materiales, cómo funciona, le estamos adicionando alguna propiedad o no. Entonces, la verdad es que yo me siento muy afortunada de poder dedicarme a lo que hago. Además de realizar investigación, pues mi trabajo también implica la formación de estudiantes, esa es otra parte. El dar clases, dirigir proyectos de titulación y acompañar a los jóvenes con este proceso de aprendizaje, la verdad es que me agrada mucho explicar y de alguna manera intentar que mis estudiantes, ser para mis estudiantes ese profesor de química que alguna vez yo tuve y que en alguien yo despierte la curiosidad de buscar soluciones. Por ejemplo, aquí en la escuela, en la ENES, pues quizás despertar en algún odontólogo esa curiosidad por saber qué otros materiales podemos utilizar para odontología, cómo podemos crear un material composito que mejore, a lo mejor la fricción que tenemos en los alambres de ortodoncia, ¿no? Que a los pacientes les causa tanto inconveniente. A lo mejor crear una resina que sea, antimicrobiana y evitar caries, que tenga mejor adhesión para evitar infiltración, etcétera. Entonces, la verdad es que yo valoro mucho la versatilidad de mi área de investigación y de mi trabajo. Y pues la verdad es que ambas áreas, aunque se escuchan muy diferentes, las dos están conectadas por la química de los materiales. Y eso es lo que a mi parecer hace que mi trabajo sea muy bonito. Es claro que lo disfrutas mucho y ahora nos comentabas cómo dejas el laboratorio, pero el laboratorio no te deja a ti. eh, em, pues claro, la ciencia avanza y nos permite saber muchas cosas como que todavía son un misterio, como lo que sucede mientras soñamos, ¿no? Cuando nuestro cerebro hipotéticamente está en calma, pero probablemente sea cuando realiza más procesos sinápticos de los que llamamos nuevas ideas. Y con estos llegas al siguiente día al laboratorio, ¿no? Y ahora la pregunta de oro que lamentablemente
muchas veces se hace con un poco de mala intención. La pregunta de oro sería, ¿cómo influye tu trabajo en la vida cotidiana de las personas? Creo que ya lo respondiste un poco hace un momento cuando comentabas acerca de la incomodidad que tienen que pasar algunos pacientes con las prótesis dentales, pero incluso con las prótesis en el resto del cuerpo. Me gustaría que me contaras cómo ves tú esta relación, el impacto de tu trabajo científico sobre la vida cotidiana de las personas. Sí, claro. Eh, yo considero que, fíjate que el trabajo, yo he notado que el trabajo de investigación que muchas veces hacemos en las universidades o en los centros de investigación, la verdad es que no creo que sea muy visible de manera inmediata para la mayoría de las personas. Generalmente, creo que si nos vamos a preguntarle a las personas qué hace un profesor investigador en un centro de investigación o en una universidad, muchas veces piensa que solamente damos clase, pero sí, sin embargo, pues todo lo que hacemos está presente en una gran cantidad de todos los productos que usamos todos los días, detrás de esa bicicleta de fibra de carbono más ligera y más resistente, detrás de una pasta dental con mayor capacidad de blanqueamiento, de una crema corporal con propiedades anti-envejecimiento y tantos productos nuevos que se lanzan al mercado todo el tiempo. Todos estos nuevos productos, atrás de todos ellos existe todo un proceso de investigación y de desarrollo de materiales. En mi caso, el impacto creo que también se refleja en el ámbito, en el ambiente universitario, a través de las tutorías de las tesis, de la formación de estudiantes, del desarrollo de proyectos que muchas veces tenemos con ellos y aunque algunas personas no conocen a fondo lo que hacemos los investigadores, considero que nuestra labor es fundamental para generar conocimiento que con el tiempo, claro que se puede traducir en aplicaciones ya concretas. Claro, creo que hace falta una mayor difusión en nuestras investigaciones y creo que al mismo tiempo un mayor interés por parte de la sociedad para acercarse a lo que se hace en las universidades y centros de investigación. Creo que este tipo de entrevistas y este tipo de espacios son muy importantes porque permiten mostrar cómo la investigación científica tiene un impacto real en la vida cotidiana. Aunque ese impacto no es inmediato, porque es un camino largo, puede tomar años, pero que sin duda es posible. Muchas veces nosotros como investigadores pues hacemos ciencia básica, generamos estas nuevas ideas que traspasamos a muchas veces lo hacemos solamente en el laboratorio y una vez tenida la reacción, tenida el nuevo material, lo que hacemos justamente es empezar a probar ya con células, posteriormente lo escalamos a experimentos in vivo, que ya son en animales, ¿verdad? Y pues estas investigaciones pues muchas veces toman tiempo, pero la verdad es que creo que son posibles. Muchos de esos productos que te comentaba que se lanzan al mercado como nuevos, con nuevas propiedades, obviamente pasaron por todo este tipo de investigación. Entonces, pues creo que con eso dejo respondida la pregunta. Sí, Saray, fíjate que has tocado un tema muy, muy importante para quienes nos dedicamos a las ciencias y es que quizá no solamente falta difusión y divulgación de nuestros trabajos, sino que incluso de repente hay cierto prejuicio para hablar de profesores investigadores. Ciertamente hay problemas de índole más bien laboral de las condiciones laborales en nuestro país, pero también hay mucho desconocimiento acerca de lo que hacemos en términos de investigación y de las exigencias, pues, metodológicas que tenemos al hacer cualquier cosa, ya sea revisar una teoría o realizar un experimento en un laboratorio. Eh, y en este contexto sociocultural mexicano, no siempre es bien valorada nuestra actividad. Sin embargo, eh, es tan hermoso dedicarse a la ciencia que seguimos. Eh,
Y seguimos siempre llenas y llenos de preguntas acerca, no bien comprendemos algo, ya nos estamos preguntando otra cosa, porque queremos ir todavía más adentro. ¿A ti qué es lo que te motiva? ¿Qué te sigues preguntando hoy después de este camino que ya has recorrido? Ah, pues imagínate, hay muchísimas preguntas a seguir investigando. Y justamente la ciencia de los materiales pues se nutre de todas esas preguntas. Por ejemplo, en el área de la salud, basta pensar en los tratamientos odontológicos. Este ejemplo que te mencionaba hace rato, de todas las personas que utilizamos brackets, porque me incluyo, y experimentamos molestias de inflamación en la mucosa oral debido pues al roce constante de todos los aparatos. Y no, o sea, es para mí, o yo creo que para muchas personas también, a preguntarnos el por qué no diseñar materiales que reduzcan o eliminen esta inflamación. También a lo mejor hacer preguntas de por qué no desarrollar estas resinas con propiedades antimicrobianas o las prótesis que no solo cumplan una función estética, sino también reduzcan infecciones. En el área de las energías renovables, especialmente, por ejemplo, en las celdas solares, las preguntas son muchísimas. ¿Cómo desarrollar a lo mejor materiales que absorban mejor la energía solar, que sean flexibles? Por ejemplo, imagínate una celda solar, que de hecho ya las hay. Empiezan en Europa, estas celdas solares que generalmente conocemos como rígidas, ¿verdad? Que tenemos encima de los techos de las casas. ¿Qué tal si pudieran ser totalmente flexibles como un papel, como un plástico, vamos? Y que fuesen eficientes y que no contaminaron tanto. En este contexto, pues los polímeros semiconductores orgánicos, que son unos de los materiales con los que he trabajado, pues representan una alternativa para poder aplicarse. Y en general, pues casi cualquier necesidad nos da la pauta para plantear preguntas y pensar alternativas de solución. Y muchas de estas soluciones pues están directamente relacionadas con el diseño y el desarrollo de nuevos materiales. Casi cualquier, el por qué no diseñar, o por qué no tenemos un material más resistente, justamente se remonta a la ciencia de los materiales. Claro, es estimulante ver que hacen falta tantas cosas por corregir, ¿no? Y que tengas la disposición a ser tú quien tome esa responsabilidad. Eh, y en ese sentido, para esta valiosísima vista, nos gustaría eso de tu trabajo, cómo haces lo que haces. Sí, pues básicamente que mi trabajo está marcado por varios puntos clave a lo largo de un proceso de investigación. Y pues todo comienza con estas preguntas, el planteamiento de las ideas y que estas ideas realmente tengan el potencial para generar un proyecto realmente tangible, ¿no? Después, pues la viabilidad de considerando los recursos, el equipo, las colaboraciones, por ejemplo, actualmente el desarrollo de todos estos proyectos, de estos materiales que les cuento, entre nanomateriales, polímeros semiconductores. Realmente no todo se hace aquí en la ENES. Yo tengo, bueno, tenemos un equipo de trabajo, de colaboradores, porque pues necesitamos muchas veces de todas las áreas para poder nosotros encontrar y lograr los objetivos que tenemos planteados. El análisis de los resultados obtenidos, que implica interpretar los datos, entender las gráficas, esas gráficas que a veces vemos o ven ahí a veces nuestros alumnos con susto, ¿no? Y encontrar el resultado de cada una, encontrar realmente, saber interpretar los resultados que estamos obteniendo. Creo que ese es uno de las partes claves de nuestro trabajo muchas veces como investigadores. Y bueno, también no dejando de largo la parte de comunicación de lo que estamos haciendo, que puede al final formar
la forma de, tomar la forma, perdón, de un artículo científico, de un texto de divulgación, de una presentación en un congreso y pues todo este proceso, aunque es complejo, es lo que hace tan enriquecedor el trabajo de investigación. Bueno, con esto que nos dices, Saraí, muchas gracias. Casi que has respondido las preguntas, parte de las preguntas que tenía preparadas para ti el día de hoy. Me gustaría saber si nos puedes dar un ejemplo entonces de un trabajo colaborativo, multi o interdisciplinario que hayas realizado, con qué disciplina, y cómo ha sido. Sí, pues uno de los trabajos, por ejemplo, bueno, todos son básicamente en colaboración. Actualmente bueno, te voy a mencionar quizás el trabajo de celdas solares, ¿no? Generalmente las celdas solares orgánicas, que son las con las que yo trabajo, mi área básicamente es diseñar justamente, sintetizar químicamente el material que va a absorber la luz, ¿verdad? Entonces, una vez que yo lo tengo sintetizado, muchas veces pues no somos expertos en todo, ¿verdad? Y ahí es donde entran los equipos de colaboración. Justamente yo colaboro con el Centro de Investigaciones en Óptica, que es el CIO aquí en León, Guanajuato. En el CIO, pues tenemos todos los equipos de caracterización, porque también habría que mencionar eso, no en todo, no en una institución, pues tenemos todos los equipos para caracterizar, para sintetizar, y estas colaboraciones justamente nos ayudan a poder desarrollar estos proyectos. Y en el CIO, justamente el doctor José Luis Maldonado, quien es jefe del grupo de propiedades ópticas de la materia, es quien nos colaboró con él para poder desarrollar el dispositivo completo, porque no basta con tener el material, sino necesitamos el dispositivo, ¿no? Y para poderlo armar, pues es que es con él y con los equipos que cuenta el CIO, el simulador solar para hacer las pruebas, una cámara de nitrógeno, etcétera, para poder nosotros desarrollar el dispositivo como tal y entonces poder concluir el proyecto. Pero ese es uno. Aquí en la ENES, por ejemplo, estos biomateriales dentales, pues yo como les contaba, pues soy química, llego materiales, pero pues sinceramente no soy muy experta en el área de de células y de áreas biológicas y de la salud. El doctor René García, quien está en el Laboratorio Interdisciplinario de Nanoestructuras y Biomateriales, justamente es un colaborador cercano que tenemos para ese tipo de pruebas y realmente poder decir es un biomaterial, es un nanobiomaterial, ¿no? Y eliminar con esto pues el riesgo de citotoxicidad y otros problemas que pueden tener estos materiales, poder realmente ser candidatos. Entonces, pues esos son a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, la forma colaborativa en la que se trabaja. Interesante y complejo, Saraí. Muchas gracias por darnos un ejemplo tan rico para comprender lo que haces y cómo la ciencia, eh, escasamente se hace bien si se hace en solitario. Es poco probable, ¿no? Em, Me gustaría saber cuáles son tus estrategias para comunicar esto, tu trabajo. Sí, pues como investigadores, la verdad es que estamos muy casados o anteriormente estábamos muy casados con esta idea de participación en congresos, y bueno, se sigue haciendo también la presentación en seminarios, conferencias, pero últimamente, pues entre las reglas de CONACYT, como sabes, han venido cambiando y justamente para hacer esta comunicación y esta difusión más cercana acerca de lo que se hace. Una de las últimas estrategias que estamos implementando es la participación en estas ferias, talleres, a nivel básico, medio y hasta superior, donde justamente diseñamos talleres, diseñamos obras de teatro y creo que esta combinación
de diferentes estrategias para poder difundir lo que estamos haciendo es muy importante, además de que creo que nos ha ayudado mucho. Es una experiencia diferente para mí esta participación, este acercamiento con niños y ver la verdad su emoción de ver un experimento quizás pequeñito, a lo mejor el pire del color, del cambio de pH, del agua de Jamaica, realmente ver ese asombro en ellos y despertar esa curiosidad, creo que es lo más satisfactorio que muchas veces tenemos en este tipo de presentaciones. Qué bonito. Me imagino también que de alguna manera te ves reflejada en ellos, ¿no? Cuando ves a un niño asombrarse tanto, recuerdas esas primeras emociones que te han llevado a construir la persona que ahora eres. Antes de hacer mis dos preguntas finales, quisiera que nos contaras, veo que estás en el laboratorio, y quisiera que nos contaras qué es lo que hay detrás de ti. Ah, pues detrás de mí hay una pequeña cámara de guantes, es una pequeña cámara de nitrógeno. Esa cámara se utiliza para, recordemos que hay muchas reacciones que en condiciones atmosféricas el oxígeno muchas veces no es muy recomendable o no es muy, no recomendable no es la palabra, no es necesario quizás para el producto que nosotros queremos obtener. Entonces, para evitar que a lo mejor una reacción se oxide o el oxígeno, ¿verdad?, interactúe con el material que nosotros queremos obtener, es que envolvemos esa reacción de un gas inerte, nitrógeno o argón puede ser, y ese tipo de camaritas pues nos ayudan justamente a inundar el ambiente para evitar el contacto del oxígeno y obtener el material en ausencia del oxígeno para que no nos vaya a generar un producto no deseado. Es Interesante básicamente cómo, para eso. sí, qué interesante cómo eh, el método impacta en el resultado que se pueda obtener. Y este es un ejemplo, ¿no? Que hay que aislar del proceso de oxidación. Ahora sí, ya para cerrar, muy, muy contenta por lo que nos has enseñado el día de hoy. Me gustaría saber, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que tengan así el gusanito, un poquito de interés. ¿Qué consejo les podrías dar para iniciar este camino? Pues a mí sí me gustaría decirles que se queden con la idea de que toda la ciencia está presente en su vida diaria y que aunque muchas veces pasa desapercibida detrás de cada material, de cada dispositivo, de cada tecnología nueva que vemos quizás en nuevos teléfonos, no sé, mucho, básicamente toda la tecnología nueva a la que vemos y tenemos acceso, pues hay personas que trabajan con curiosidad, que trabajan con compromiso para mejorar nuestro entorno. Y también me gustaría transmitir que la ciencia, pues no es un camino, es un camino posible para todas las personas que sientan curiosidad por entender cómo funciona el mundo. No es fácil, eso sí les digo, ni tampoco rápido, pero sí es profundamente gratificante y permite contribuir desde el conocimiento y la construcción a la construcción de una sociedad mejor. Y creo que eso es muy satisfactorio. Y el poder transmitir el poder transmitir esta curiosidad, el poder provocarla en los estudiantes, en los niños, en estas ferias de ciencia, creo que nos empapa de una gran satisfacción. Pues es un verdadero placer escucharte hablar de manera tan comprometida y apasionada. Creo que para todas y todos quienes nos dedicamos o nos vamos a dedicar a la ciencia, siempre es muy estimulante escuchar a personas que se dice de manera tradicional tienen vocación. La manera en que hablas de tu trabajo, de los desarrollos, la mirada amplia que tienes sobre la ciencia, sobre la necesidad de su divulgación,
de su acercamiento con la sociedad eh, de no científicos, porque nosotros somos científicas, pero también somos parte de la sociedad. Entonces, la necesidad de ese acercamiento eh, es digna de reconocerse y te agradezco mucho nuevamente que hayas aceptado. Me gustaría saber si tienes algún mensaje de cierre que nos puedas dejar para concluir esta muy agradable entrevista. Muchísimas gracias. Pues como mensaje de cierre, decirles a todos quienes nos escuchan y nos están viendo, pues que no desistan si es lo que realmente les apasiona, si realmente ustedes tienen la curiosidad de hacer algo, por favor, pues háganlo. Háganlo, aprendan mucho de sus profesores y pues aquí los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias, Saraí. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron. Los invitamos a seguir escuchando estas breves conferencias de divulgación para que se acerquen a la ciencia, eh, a este hermoso camino y apasionante camino de las ciencias y las artes. Agradecemos al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales por este primer ciclo que tendrá continuidad el próximo año de Internacional de Creadoras y Creadores de Ciencias y Artes. Mi nombre es Violeta Alejandra Chávez Bautista. Para mí ha sido un verdadero placer escuchar el día de hoy a Saraí. Estoy segura de que para ustedes también. Y nos despedimos de la doctora Saraí García Carvajal, quien nos acompañó el día de hoy. Que se la pasen muy bien. Chao.